6 de la mañana, 31 minutos. A esta hora saludamos a Ariel Ávila Martínez, subdirector de la Fundación de Paz y Reconciliación. Bienvenido, Ariel, a esta mesa de consejo. Paula, ¿qué tal? Muy buenos días, y a todos ustedes, muy buenos días. Bueno, Buenos días, Ariel, pues teníamos unas cifras bastante preocupantes y nos siguen preocupando las cifras, pero detrás de eso es todo el drama social que esto lleva, porque la ONU decía en el último informe que presentó durante esta semana que son 52 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados entre enero y agosto de este año. Pues sí, seguimos recalcando las muertes, pero poco se han visto de acciones. ¿Cómo ves el panorama? Mira, Paula, el tema es muy dramático. Cada 4 días están asesinando un líder o una lideresa social. Y si bien 2020 fue muy alto y 2021 ya está mucho más parecido a 2019, lo que todo el mundo calcula, no solo yo, es que desde octubre, noviembre, esto va a ser muy intenso hasta febrero o marzo, que es la época preelectoral. Y están asesinando 4 perfiles de líderes sociales. Reclamantes de verdad o tierra, gente que participa en política no solo electoral, sino que hace control político. Por ejemplo, el exdirector del Hospital de Caucasia, que denuncia un caso de corrupción, lo matan. Líderes ambientales, que el informe es dramático. Colombia es el país donde más asesinan líderes que protegen el medio ambiente. Y luego están los de Junta de Acción Comunal, que son los que se oponen a economías ilegales. Ahí tenemos el foco, el 65% está concentrado ahí. Ariel, usted ha sido un estudioso de ese tema, de hecho anda por todo Colombia concientizando ese tema. Nosotros aquí cada rato hablamos con el gobierno y le preguntamos quién está asesinando, por ejemplo, a los desmovilizados, quiénes son y por qué causa. Usted ha entendido y ha explicado el fenómeno con estos grupos que desplazaron a los paramilitares, y hay una respuesta, es que el gobierno sí hace el del oído sordo. ¿Por qué? Hay una cosa, en los años 80, cuando fue toda la masacre de la UP, uno claramente identificaba grupos paramilitares. En los 90, cuando las FARC asesinaban concejales liberales o conservadores, eran las FARC. Hoy el 72% son sicarios. Y el otro, ya sí son disidencias, ELN, Clan del Golfo. Yo entrevisté a uno de los sicarios aquí en Medellín y él me decía, me dieron 2 millones de pesos, el compita de la moto y una foto y una dirección, y no sé ni quién me pagó ni a quién maté. Entonces sí hay un mercado de mercenarios muy grande, y hoy hay gente en la legalidad, creo yo, que está contratando sicarios para matar. ¿Pero quién paga? ¿Quién le paga a esos sicarios? Depende mucho del tema local. Fíjense que esta señora Karina Suárez, que fue la candidata a la alcaldía en Suárez, Cauca, todo parece indicar que es un competidor político que paga las disidencias para que lo hagan. Entonces yo lo que creo es que hay un ejército de reserva criminal por la desmovilización por la desmovilización de las FARC, y entonces matar cuesta $300, $400 matar a una persona en Colombia. Ariel, en este sentido siempre se ha generado una controversia frente al cumplimiento o no de lo pactado en los acuerdos de paz con las FARC. ¿Qué tanto tiene que ver ese incumplimiento, que por parte del gobierno se dice sí, lo hemos cumplido, miren nuestras cifras, pero pues la realidad que vemos en muchos lugares del país es otra? Fíjese usted esta cosa tan dramática, que estaba viendo los datos antes de venir acá. Cuando llegó el gobierno Duque, las disidencias operaban en 56 municipios, hoy son 138. El ELN 99, hoy son más de 170. Entonces hay un cuadro generalizado de deterioro de la seguridad. Todo el país, coca, minería, criminalidad urbana, rural, hay un cuadro generalizado. La pregunta es ¿por qué? Y yo creo que las respuestas son 3. Y estamos en una tormenta perfecta. Un crecimiento brutal de las economías ilegales. La pasta base de coca pagaban 1.300 el gramo, hoy está casi en 3.000 pesos. Y la minería. 2, la ausencia de una política de seguridad. Yo creo que el presidente se ha equivocado mucho en los nombramientos de los ministros. Y 3, pues un incumplimiento del acuerdo de paz, y eso lleva, el gobierno entendió acuerdo de paz como reincorporación, es decir, proyectos productivos para los reincorporados, pero eso era un poco más amplio que eso. Yo creo que el municipio de Briceño, aquí en Antioquia, es el mejor ejemplo de eso. ¿Qué pasa? ¿Qué encuentra usted en Briceño? No, en Briceño fue el municipio piloto del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, una cosa que llamaban infraestructura comunitaria para crear puentes, vías. Hubo mucha plata, se volcó toda la cooperación internacional, llega el gobierno paraliza, no es que no comience a sabotear, eso tampoco es cierto, sino paralizó porque no creían en eso, y pues 2 años de esfuerzos botar a la caneca a la basura. En todo caso,
con las economías ilegales tan altas, uno diría, aún habiendo implementado todo, pues la cosa no era fácil. Estamos en una tormenta perfecta y nos va a durar por ahí hasta mediados del otro año. Y con el dólar a 4.000 pesos, por temas electorales puede llegar a 5.000 pesos, entonces inmediatamente el precio de la pasta base de coca va para arriba. Subdirector, ¿cómo cambia el panorama cuando ese líder social está en la ruralidad o cuando está en la ruralidad y urbanidad? En la zona urbana. En la zona urbana y rural. En el tema urbano lo que prima son muchas amenazas. Con esa chapa de águilas negras, que las águilas negras no existen, pero lo utilizan para causar miedo. En la zona rural sí es casi que de una matando, secuestrando, si son lideresas amenazan con violarle las hijas, digamos, hay un repertorio diferente de violencia. Pero lo más duro se vive en zona rural, porque ya el homicidio es como la segunda opción. Ariel, usted mencionaba el tema de los líderes ambientales, pues lastimosamente esta semana también recibimos ese informe. Por segundo año consecutivo, Colombia como el país donde más asesinan a esos líderes ambientales. ¿Por qué los están matando? Yo creo que están ocurriendo varios fenómenos y es muy complejo. Uno primero tiene que ver con el tema de los cultivos de coca y la minería. El 80% de la minería en Colombia de oro es ilegal. Se hace con dragones, es brutalmente depredadora. Y entonces el presidente de Junta de Acción Comunal que denuncia eso, adiós. Y luego tú tienes un montón de proyectos del Estado que la culpable no es el proyecto, es la especulación de tierra. Entonces, Valle del Cauca, hay un proyecto, eso eleva los precios de la tierra. Entonces comienzan a comprarle a todos los campesinos alrededor, los campesinos deciden no vender, comienzan a denunciar con la Junta de Acción Comunal y es lo que pasa. Entonces un proceso especulativo y el tema de economías ilegales, y ahí caen los líderes. Ariel, usted ha sido un estudioso del fenómeno violento en Colombia y muy especialmente en Medellín. Usted ha hablado, ha estudiado, ha conversado con actores, con las bandas de la ciudad. ¿Cómo ve hoy en día ese tema de bandas en la ciudad en relación con el estado actual? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera ese fenómeno? ¿Qué son las que operan narcotráfico, las de Bello y las de Medellín, que son los causantes de inseguridad, hurtos y muertes en todo este valle metropolitano? En todas las ciudades de Colombia hay un deterioro de la seguridad ciudadana. Sí. Tal vez Cali es lo más duro, Bogotá, en Medellín hay un deterioro, pero no es tan grande. Entonces uno dice, parece una muy buena noticia. Lo que me preocupa es que las bandas, los combos, siguen teniendo muchísimo control. Aquí los investigadores nuestros en la ciudad, en dos lados, bien profundo en Manrique, los han salido. Entonces yo sigo viendo unos combos todavía con muchísima fuerza. Eso, ¿qué quiere decir? Que en cualquier momento vuelve y estalla una guerra y eleva otra vez los indicadores. ¿Usted cree que hay pactos entre bandas y pactos entre la institucionalidad y estas bandas? Eso es un tema que yo sé que está de debate. Nosotros no tenemos ninguna prueba de que haya un pacto explícito, pero implícitamente es obvio que existe. Es decir, es obvio que se están haciendo a pasito. Ahora, que si hay un pacto, un acuerdo en mesa, eso pues no está la información. Lo otro es más que obvio, que hay un pacto de los fusiles otra vez, digamos, creo que sí. Ariel, usted ahorita mencionó que el gobierno se ha equivocado en muchas decisiones con respecto a sus ministros, con respecto a esa política de seguridad en los territorios. ¿Qué habría que hacer ahí para colmar esa presencia del Estado en esas regiones y para mejorar, por supuesto, esta política de seguridad? Le voy a poner estos 3 ejemplos. Todos nosotros sabíamos que el día que las FARC se fueran de Tumaco, había guerra civil, que el día que las FARC se fueran de Tibú, había guerra civil, o que el día que las FARC se fueran de Ituango, había guerra civil. Ituango tuvo en 2016 5 homicidios. Fue el año más pacífico en los últimos 20 años, 25 años de Ituango. 2017 a 12 y 2018 esto se perdió. Nunca hubo una estrategia de copamiento territorial. Nunca la hubo. Ni en Santos ni en Duque. Entonces llegaron los bandidos. Nosotros tuvimos una ventana de oportunidad de unos 18 meses. No se aprovechó y tuvimos un copamiento. Hoy que tenemos un clan del Golfo fuerte en Bajo Cauca, sí, y se van a encontrar con las disidencias ahí en el norte de Antioquia, así que al Ituango, a esa zona, por ejemplo, le esperará por ahí un año más de violencia dura hasta que alguno de los dos gane. Pero ¿y por qué el Estado no llega ahí? ¿Qué Porque pasa? nunca entendieron. El problema es que el Estado creyó, o los gobiernos, no el Estado, creyó que esto era un tema de seguridad y de copamiento militar. Nunca hubo oferta de justicia Social. Sí, entonces no se entendió y llegaron pero digamos, le resumo, no hubo una estrategia de copamiento territorial.
Es la gran explicación de esto. Ariel, justamente sobre ese panorama en Antioquia, ya usted nos hablaba un poco la presencia del Clan del Golfo, la presencia de disidencias del ELN, pero ¿qué tanto puede estar influyendo también la situación de Chocó sobre esos límites con el occidente y Bajo Cauca del departamento? No, digamos, claro, es que Antioquia tiene 2 o 3 problemas muy berracos. Es uno, Córdoba, sur de Córdoba, digamos, Sí. ahí está, porque eso está totalmente Nube administrado por el Nube Paramillo. Entonces, ese es como el gran dolor de cabeza. 2, parte del Urabá chocuano y antioqueño, que además de minería y droga, tiene una economía brutal con el tema de tráfico de personas, el tema de los coyotes. Cada persona paga entre 5 a $200, entonces es una economía brutal. Y luego tú tienes el otro gran problema en la zona de minera y eso. Entonces, digamos, son muchos focos de seguridad para atender. Pero no, lo más delicado es Córdoba, sur de Córdoba. Subdirector, la opinión suya frente a alias Otoniel, porque el gobierno desde hace tiempo nos viene diciendo, estamos cerquita, ya lo tenemos está- identificado, que hoy cae, que sabemos dónde mañana está, cae. está con tanta gente, pero finalmente no pasa nada. Otoniel, la información que tenemos es que se está moviendo entre Cáceres, parte de Tarazá, ahí es donde se está moviendo. Yo creo que él va a caer. Yo creo que Iván Duque tiene por política cerrar su gobierno con que él caiga. Cuando él caiga, vamos a tener una guerra múltiple de las estructuras del Clan del Golfo. O sea, eso va a elevar los homicidios, porque todos los bajo mandos medios de él o Querrán han muerto, ser se han jefes. ido. Entonces, cuando caiga Otoniel, va a haber guerra en gran parte del país por el cupo. Pero yo creo que cae. Yo creo que Duque le ha ido muy mal en seguridad al presidente Duque. Y creo que él quiere cerrar esto mostrando la cabeza de Otoniel y va a hacer Sí. todo el esfuerzo por O mostrarlo. antes de elecciones para tema... Yo diría que incluso entre este año sería, porque realmente sí lo tienen bastante cercado. Ariel, hay un tema que usted en sus análisis hace que se llaman las capturas de las bandas o los ilegales en tema política, es decir, cómo las bandas, por ejemplo, han capturado, han tomado para sí estructuras legales. ¿Cómo ve eso en la ciudad y en Antioquia? Hablo de la presencia de bandas que patrocinan campañas políticas, ese tipo de temas. Eso es un tema muy importante y yo llamo la atención en el último informe Sí. que hizo la Fundación. Hay una crisis económica. La empresa privada no va a dar plata. Porque o tienen miedo por el tema Odebrecht o están en crisis económica. Y hacer política vale. Mucho. Entonces, ¿qué va a pasar? O van a saquear el Estado o el narcotráfico va a volver a financiar campañas. En el ranking que nosotros tenemos en la Fundación Paz y Reconciliación, Antioquia, Bajo Cauca, por ejemplo, norte, nordeste, es una de las zonas donde estamos diciendo va a existir mayor filtración de recursos ilegales. Ahora, no han comenzado las campañas, no puedo decir si esto va a pasar o no, pero el riesgo es muy alto. Bueno, Ariel, pues agradecemos su presencia esta mañana aquí en Consejo de Redacción, este panorama de lo que está pasando con los líderes sociales, con los defensores de derechos humanos y cómo se está moviendo pues todo el tema de las organizaciones delincuenciales. Gracias, Ariel. Feliz Muchos día. mensajes aquí para Sí, usted. bastante. Sí, mucho. Gracias por su claridad y generosidad con el conocimiento, le dice Nafir Hurtado. Es apenas uno Muchísimas de los gracias. saludos. Muy amables y muy buenos días.